Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición del programa El Debate. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es el paro, el desempleo, después de los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo referidos al mes de octubre, en el que situó el número de parados en unos 12.700 en Ceuta. Para debatir sobre este asunto tenemos por parte del PP a Guillermo Martínez, vicesecretario de Acción Política. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Por parte del PSOE tenemos a Luciano Buscemi, tiene un cargo muy largo, es responsable de la Secretaría de Formación y Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Ceuta. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Por parte de Caballas repite Muad Ayadi, pero no confundirme mucho con tu nombre, tiene un cargo más pequeño en el nombre, es responsable de comunicación de Caballas. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer repetir otra vez. Bueno, vamos allá. El programa de, como hemos dicho, vamos a tratar el tema del paro. Para introducir todos los datos sobre los que vamos a debatir, hemos preparado un pequeño vídeo de unos 3 minutos en el que se recogen los datos principales de este debate. Vamos a escucharlo. El paro es uno de los asuntos que más preocupa a los ceutíes. Es una de las principales preocupaciones en nuestra ciudad, y lo es más en los últimos años, desde el inicio de la crisis económica. Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social referidos al último mes indican que en Ceuta había 12.853 personas en edad de trabajar que buscaban un empleo y que se encontraban desocupadas al no encontrarlo. Es una cifra que contrasta con los 7.048 ciudadanos que estaban en esa misma situación hace más de 7 años, al inicio de 2008, cuando empiezan a notarse los primeros efectos de la crisis en nuestro país. Nos encontramos en 2015 y ahora hay 5.800 parados más en Ceuta. En octubre el Ministerio contabilizó un total de 12.853 desempleados, 99 menos que al comenzar este año y 507 menos que el mes anterior. Las cifras muestran una ligera mejoría con importantes fluctuaciones a lo largo del año por el efecto que supone la puesta en marcha de los planes de empleo o su finalización. Los datos que no varían son los que muestran cómo afecta este problema a hombres y mujeres. Mientras que el Ministerio de Empleo suma 5.541 varones sin empleo, el número de mujeres desocupadas llega a 7.312, 1.771 más que la cifra de hombres. El dato es muy parecido al registrado en enero en 2008. Entonces la diferencia entre hombres y mujeres era de 1.662, aunque solo estaban desocupados 2.693 varones y 4.355 mujeres. En ambos casos, tanto en 2008 como en 2015, el número total de parados es muy elevado para una ciudad con una población como la de Ceuta, que en 2014 se aproximaba a las 85.000 personas, más de 7.500 que en 2008. Por sectores, el mayor número de desempleados se registra en servicios, con 8.790 parados, 113 más en octubre que en el mes anterior. Tras el principal motor de la actividad económica en nuestra ciudad se encuentra la construcción, que registra el segundo mayor número de desempleados, un total de 1.135, 29 menos que en el mes anterior. A más distancia se sitúa la industria con 197 parados y la agricultura con 139. En ambos casos se producen ligeros aumentos, con 2 y 4 desempleados más respectivamente. La segunda bolsa de parados, tras los 8.790 del sector servicios, está en los trabajadores agrupados bajo el epígrafe de sin empleo anterior. El Ministerio contabiliza en nuestra ciudad 2.673, 110 más que en el mes anterior. Estos son los principales datos que dibujan a grandes rasgos el panorama de empleo en Ceuta, sin entrar en detalle sobre el tipo de contrato, su duración o en el análisis de los salarios. Son cifras que justifican la preocupación de los ceutíes. Esos son los datos, Guillermo. Muchos datos muestran una realidad y una preocupación de la gente que también es una preocupación, como dijo ayer mismo el presidente Juan Vivas, que es una de las principales preocupaciones del gobierno. El principal problema que tiene Ceuta y los ceutíes indudablemente es el desempleo, ¿no? Pero es un problema que yo creo que hay que contextualizar un poco y yo creo que este breve documental o este documento que nos han expuesto previamente sintetiza bastante bien la realidad, ¿no? Lo cierto es que desde el 2008 hasta 2015 ha habido un crecimiento exponencial del número de personas desempleadas en nuestra ciudad, pues cerca de o más de 5.000 personas apuntadas a las listas del INEM, pero también es cierto, y lo reflejaba el propio documento,
que también ha habido un incremento de la población en cerca de 7.500 personas, ¿no? Bueno, por diversas circunstancias, pero fundamentalmente y principalmente por la crisis, Ceuta ha visto incrementada su población a razón de casi 1.000 personas al año, ¿no? Estas 1.000 personas proceden mayoritariamente, proceden fundamentalmente de la península y también de algunos países de la Unión Europea, y son personas que han perdido su puesto de trabajo en la península o en la Unión Europea, que han retornado a Ceuta por vínculos familiares o por las razones que fuera fuese. Puede tener una doble lectura, ¿no? Podemos entenderlo como un éxito de las políticas sociales, pero claro, también tiene la contrapartida de que Ceuta ha importado a un alto número de parados. Claro, eso es lo que quería referir, es decir, que estas personas que han llegado a Ceuta lamentablemente no han llegado con el trabajo debajo del brazo, sino que han llegado porque han perdido su puesto de trabajo en su lugar de origen o en su lugar donde estaban residiendo, y han venido a Ceuta al amparo de la familia, al amparo de las prestaciones sociales o de cualquier otra circunstancia. Y eso además se acredita con los datos de afiliación a la Seguridad Social que no se han publicado en este documental, pero que también son reales, y es que en este periodo de tiempo, es decir, en el periodo 2008-2015, mientras efectivamente el paro ha crecido en cerca de 5.000 personas, la afiliación a la Seguridad Social se ha mantenido constante en torno a las 20.000 personas. Es decir, en Ceuta no ha habido destrucción de empleo, o en términos absolutos. Evidentemente hay personas que han perdido su puesto de trabajo, pero también hay personas que han accedido a un puesto de trabajo. Luego eso, insisto, y como primer mensaje que nos gustaría transmitir, una mala noticia, desde luego, tener una cifra de paro tan elevada, pero insisto que hay que contextualizarla en los datos reales y en el origen de... La lectura de estos datos que con frecuencia se hace desde el PP es que, bueno, esto es un problema importado, que a medida que se solucione el problema del paro, del desempleo en la península, será un problema que irá remitiendo. Esa es la única solución que cabe esperar para el paro, las altas cifras de paro en Ceuta, o es no, posible yo creo que hay que arbitrar varias soluciones, ¿no? Y en ese ámbito, en ese aspecto, conviene recordar que hace 3 años los partidos que estaban en la Asamblea en aquel momento, que era el Grupo Parlamentario Socialista, Caballas, el Partido Popular y el resto de interlocutores socioeconómicos diseñaron, mejor dicho, un plan estratégico consensuado y aprobado por unanimidad de todas las fuerzas y de todos los interlocutores socioeconómicos, comisiones obreras, UGT, Cámara de Comercio y Confederación, que marcaba una hoja de ruta que es la que, bueno, en principio todos debemos seguir, ¿no? Tanto la Administración General del Estado como la Administración local, como empresarios y centrales sindicales, ¿no? No creo que se limite única y exclusivamente a esperar a que la crisis termine, que por cierto está terminando o está llegando a una situación de cambio a nivel nacional y a nivel europeo, pero no creo que ese debe ser el único instrumento a seguir para reducir las tasas de paro en nuestra ciudad. Luciano, 12.853 parados. Es la situación actual, pero esta situación en la que estamos hablando, 2015, no es nueva, es una situación que empieza con el PSOE en el gobierno central. 2007, 2008 empiezan ya los primeros aumentos de desempleados, o sea, que decir que no es un problema, digamos, achacable, lógicamente, exclusivamente a la gestión del PP, sino que ya empieza a dar los primeros problemas con los últimos años del gobierno de Zapatero. Bueno, efectivamente, la crisis económica empezó durante el gobierno de Zapatero. Hay que decir que no fue una crisis exclusivamente española, sino que fue una situación a nivel mundial, con lo cual echar la culpa a los socialistas en ese aspecto es bastante limitado, es un análisis bastante limitado. Sí que es cierto que el análisis que se verifica en la introducción que hemos hecho no da muestras de qué ocurría en los años anteriores, incluso aquí en Ceuta, bajo una administración del Partido Popular, ¿no? De una administración que lleva más de 14 años gestionando planes de empleo, gestionando políticas activas de empleo, y que a la luz de los resultados pues habla por sí sola, ¿no? Yo lo que percibo por parte del gobierno local es que los datos del desempleo le preocupan, pero no le ocupan. Me explico. Siempre cuando tenemos alguna iniciativa parlamentaria, como fue el tema de los mayores de 55 años, que recién se ha analizado en el Pleno, se ha vuelto a requerir información acerca de la puesta en funcionamiento, vemos que si bien estaba aprobado, estaba en dique seco, ahí en una vía perdida, que nadie sabía por dónde había quedado y que por tanto no se ponía en marcha. A partir de ahí, nosotros propusimos también otro tipo de proyectos, como es el tema del bono empleo joven, de los 200.000 euros que estaban
hay muertos de risa, por decirlo de una forma, a principios de año, por una convocatoria que se le dio tan poca publicidad que nadie prácticamente la pidió, no la pidió nadie, y bueno, pues hicimos una revisión de las condiciones en las que se había presentado, presentamos una propuesta y recientemente se ha aprobado, eso sí es verdad, pero se ha aprobado de una forma, como decía ayer en una nota de prensa, de una forma bastante descafeinada, con unos presupuestos inferiores, y bueno, entendemos que sí que eso es correcto, pero nos hubiese gustado, nos gustaría ver por parte del gobierno local mayor implicación, mayor iniciativa, no solo ya por el tema del desempleo, que es un problema gravísimo, sino por la raíz del problema del desempleo, que es la falta de pulso económico, del pulso en la economía de esta ciudad. A partir de ahí, simplemente entendemos que el gobierno actualmente no tiene iniciativas, proyectos y que por tanto la situación, si bien se analiza como algo heredado que viene de afuera, como una circunstancia exógena, es que viene mucha gente de vuelta a casa, lo cierto es que eso es un poco echar balones fuera y no asumir la responsabilidad sobre los 12.000, más de 12.500, 12.800 parados que tenemos en la casa, ¿no? Muad, ¿Caballas también ve apatía en el gobierno local en este asunto? ¿Qué propuestas hace? Bien, disculpa, serían dos partes, ¿no? La primera parte relativa a la acción propiamente dicha del gobierno y la segunda parte serían las medidas y propuestas que hemos hecho como formación política, en este caso, ya sea dentro del Pleno y la Asamblea de Ceuta o ya sea mediante nuestro programa electoral, ya sea no solamente en esta última campaña, sino también como programa político propio, ¿no? Si vamos al primer punto, al primer bloque, en este caso relativo a la acción de gobierno y a las políticas emprendidas por parte del Partido Popular, yo tengo que decir lo siguiente, tristemente, ¿no? Y es el hecho de que el Partido Popular es experto en buscar culpables, un chivo expiatorio, ¿no? Cuando hablamos de la frontera, la culpa es que Marruecos igual no responde a nuestras llamadas. Cuando hablamos del paro, la culpa es de la gente que ha venido de fuera. Cuando hablamos de las barriadas, pues el problema no sabemos dónde es, pero también es de fuera. No asume su responsabilidad política en primer lugar y en segundo lugar, que es lo más grave, es que no aporta medidas serias, medidas que ataquen el problema en su raíz. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero hacer un inciso sobre la introducción que se ha hecho, por cierto, una documentación bien realizada, pero creo que incompleta. Si empezamos a analizar el paro desde el 2008, estamos haciendo una lectura errónea. El presidente Vivas, cuando iba gobernando en Ceuta, Más de 14 años. es el presidente que ha conseguido que desde el día en que entró al Palacio Autonómico hasta la fecha, durante su presidencia hasta hoy en día, en que las tasas de paro o el número de parados en nuestra ciudad no ha cesado de incrementarse. Hemos pasado de alrededor de 3.500 personas, si no me equivoco, luego podremos subir más o menos, pero bueno, alrededor de esa cifra, a alcanzar incluso los 15.000 parados. Otro dato, no hay una política de empleo clara, definida y una estrategia, no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo, que es lo más importante. Has hablado de una hoja de ruta, cierto, pero vamos a ver, lo que no puede ser es que falsifiquemos las buenas noticias, entre comillas, porque luego voy a entrar en detalle. Lo que sí que es cierto es que la respuesta del gobierno, en este caso, hacia un problema digamos, un problema estructural de nuestra ciudad, es el siguiente: los planes de empleo. Los planes de empleo no son más que soluciones paliativas que deberían de ser de corto plazo, que no debería ser la solución, sino algo momentáneo, algo temporal, que diera lugar, evidentemente, a generar empleo. A generar empleo quiere decir no contratos temporales, no pan para hoy, hambre para mañana, es decir, lo que vemos es el reflejo de la política del Partido Popular a nivel nacional. Desgraciadamente lo que vemos es que cuando el paro sube, el paro baja, incluso en la propia introducción lo hemos visto, es que es gracias a los planes de empleo. Cuando la gente se da de alta, pues entonces empieza a trabajar y aquí pues desciende el número de parados, y cuando la gente pues deja el plan de empleo, pues vuelve a subir. Eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Falta de visibilidad, no hay una política de empleo clara. Y además lo que es más grave para nosotros es que el gobierno no ha trabajado lo que nosotros hemos venido exigiendo siempre, y es el de generar una alternativa. ¿Una alternativa qué quiere decir? La construcción ha muerto y la construcción difícilmente va a volver a registrar la ocupación que registraba anteriormente. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas a este sector, tenemos que buscar un reciclaje laboral, dar alternativas a esta gente. El gobierno no ha trabajado en atraer inversión de capital, inversión privada en nuestra ciudad. Si vemos este indicador a nivel de Ceuta, vemos que los números son irrisorios. No se ha trabajado en consolidar una actividad comercial. Nosotros, por ejemplo,
y entre los números, ¿no? Porque los números clarifican mucho las cosas, ¿no? Hay una cosa que es muy grave. Lo grave no es que tengamos 12.000 o 15.000, sino la distribución de estos 12.000 o 15.000 personas. Desgraciadamente vemos que tanto la pobreza se ha incrementado, las tasas de exclusión social, desgraciadamente, han aumentado. El paro juvenil. Estamos hablando de las tasas más altas no a nivel europeo, a nivel de la OCDE. Son números muy graves. En cuanto a otro dato, la diferencia entre centro y periferia. Aquí no podemos poner en la misma balanza el paro registrado en las barriadas en la periferia de Ceuta con la que se puede registrar en el resto de la ciudad. Desgraciadamente hay una diferencia abismal entre un punto y otro. Y evidentemente las exigencias sociales son muchísimo más altas, muchísimo más extremas, desgraciadamente. Y evidentemente lo que más lo sufren son los más jóvenes. Y eso lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Es decir, cuando nosotros pedimos un plan de empleo juvenil, lo hicimos pues, precisamente porque uno de los hándicaps más preocupantes de nuestra ciudad es ese paro juvenil. Hablamos de gente que registran un fracaso escolar muy elevado, muy extremo en nuestra ciudad. Hablamos de una situación crítica, realmente. Ceuta está pasando una situación muy crítica. Si nos comparamos con gente parecida a nosotros, nuestra ciudad hermana de Melilla, un gobierno del mismo color, pero a nivel de realidad vemos que tenemos diferencias. Una población relativamente igual, unas políticas sociales supuestamente las mismas, pero que, un dato, si aquí repartimos lo que se destina de políticas sociales a nivel macro, en general, y lo distribuimos entre los más de 40.000 pobres que tenemos en Ceuta, casi el 50%, un número muy grande, vemos que le tocan unos 340 euros aproximadamente, 336 si no me equivoco. Cuando lo comparamos con Melilla, nos quedaremos sorprendidos, ¿eh? Si no me equivoco, alcanza los 1.000 euros por persona. Entonces, aquí hay una situación realmente preocupante. Aquí el otro día lo vimos con el tema del Tarajal, ¿no? Que también tuvo posibilidad de intervenir en este debate. Y también el problema es el mismo, es que al final lo que observamos desde Cabes en este caso, pero la posición en general, y creo que aquí los compañeros del PSOE igual lo comparte, es el hecho de que no hay un objetivo claro. Al fin y al cabo aquí es tira para adelante, pero ¿realmente hay una política de empleo seria en esta ciudad? Nosotros creemos que desgraciadamente no la hay. ¿Hay una política seria de empleo en esta ciudad? Yo me gustaría, claro, porque el debate va dirigido contra el Partido Popular y entonces No, en absoluto, me gustaría sí, pero no, bueno, absoluto. está enfocado hasta físicamente. Bueno, hay que aclarar, falta un interviniente. No ha podido venir el representante de Ciudadanos por un problema de agenda. La persona que iba a venir tiene una responsabilidad en un sindicato, tenían una reunión del sindicato y por eso no está. Que falta un En cualquier caso, bueno, por alusiones voy a intentar responder algunas de las cuestiones que han planteado los dos compañeros del debate, ¿no? Me alegra sinceramente que traigan ustedes a colación datos que vayan más para allá del 2008, porque son muy buenos. O sea, sinceramente son magníficos. Entonces, hay una evolución negativa. Para hacer ese análisis, francamente, hay que ser objetivo y hay que analizarlo todo, ¿no? Si no, nos podemos quedar con la cifra y el resultado que más favorezca al planteamiento político que ustedes defienden en este momento, que es el de intentar decir que los gobiernos del Partido Popular, y en particular los de Juan Vivas, han sido absolutamente nefastos para el desarrollo económico de Ceuta. Claro, si analizamos el dato de la cifra del paro, que yo he intentado justificar en un incremento también de la población y no en una pérdida de empleo, tendríamos que ser justos y analizar también cuántas personas había trabajando afiliadas a la Seguridad Social cuando entró Juan Vivas. Y nos encontraremos que desde que entró Juan Vivas hasta hoy hay 7.000 personas más dadas de alta en la Seguridad Social, es decir, ha habido un incremento importantísimo de la población afiliada y trabajando en Ceuta. Es decir, y eso es fruto de medidas adoptadas e impulsadas en buena medida por el Gobierno del Partido Popular. En algunos casos, con el amparo del Gobierno de la Nación del Partido Popular también, y en algunos casos, no me duele en prenda en decirlo, con el apoyo del Gobierno de la Nación del Partido Socialista. Y ahí hay una medida que ha sido absolutamente fundamental para que se produzca ese incremento en la afiliación a la Seguridad Social, que ha sido la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social. Sin ninguna duda, la medida más importante para el fomento del desarrollo económico de Ceuta que se ha implantado en los últimos 50 años. Bonificar en un 50% las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afiliados es un incentivo más que interesante para llevar a cabo la contratación. Y eso no lo digo yo porque lo quiera decir, por justificar, sino porque los datos de afiliación a la Seguridad Social lo acreditan. Lo acreditan en los sectores en los que se producía esa bonificación y si lo comparamos con cómo se ha producido esa afiliación en el resto del país, ¿no? Respecto a que no exista una política para el fomento del desarrollo económico y al fomento del empleo en nuestra ciudad, pues también discrepo absolutamente. Discrepo porque
aun no teniendo la competencia en materia de empleo, que no la tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta, existe una consejería, existe un servicio y existen una serie de programas para el incentivo y la creación de empleo. No solamente los planes de empleo a los que usted hace alusión, que yo coincido en que debe ser una medida meramente paliativa para personas en las que pues no tengan otra alternativa. Indudablemente yo creo que coincidiremos todos en que es mejor tener eso que no tener nada, porque al menos está permitiendo que determinadas personas accedan a un puesto de trabajo y además tengan una renta. Yo creo que no cuestionamos nadie la importancia de los planes de empleo y creo que es un esfuerzo importante que hace el Gobierno de la Nación, destinando pues cerca de 10 millones de euros al año para que se lleven a cabo aquí planes de empleo, programas temporales, pero al menos permite que esas personas estén cotizando a la Seguridad Social, permite que esas personas no estén consumiendo desempleo, que entre una renta en su casa, que esa renta a su vez genere movimiento económico en Ceuta. Es decir, es una buena noticia que no creo que debamos cuestionar. Pero al margen de eso, existen programas de incentivo, ayudas a la contratación indefinida, ayudas para el fomento del autoempleo, ayudas para la contratación para la conversión de contratos temporales indefinidos, existen itinerarios de inserción sociolaboral. Precisamente en la Barriada del Príncipe se encuentra el edificio polifuncional y allí se encuentra uno de los principales centros formativos que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta. También al lado de Poblados Regulares se encuentra la Escuela de la Construcción, que es otro centro formativo, de Cortijo Moreno, que es otro centro formativo destinado específicamente para personas desempleadas. En definitiva, hay una serie de medidas que se están implementando en nuestra ciudad. Hay 3 millones destinados para el fomento del empleo juvenil en el programa operativo Empleo Juvenil, entre ellas la medida a la que hacía referencia el compañero del grupo del Partido Socialista, del bono joven. En definitiva, yo creo que sí se están, pese a no tener las competencias en materia de empleo, sí que creo que el Gobierno de la ciudad está poniendo medidas para el fomento del empleo, al margen de los planes de empleo. Y no solo eso, sino que en el ámbito del desarrollo económico, acompañando a esa bonificación que se impulsó, acompañando a otras modificaciones normativas que se han llevado a cabo en las Cortes Generales en el ámbito del régimen económico fiscal especial de Ceuta, también ha habido inversiones que se han criticado mucho y que siempre se utilizan después en esa doble bala de medir que suele utilizar la oposición como elemento arrojadizo contra el Gobierno. Pero la remodelación del centro de la ciudad, que el centro es de todos, no solamente de los que viven en el centro, ha sido una medida que indudablemente ha contribuido a embellecerlo, y creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Ese embellecimiento hace que sea más atractivo y ha supuesto la remodelación, o sea, la peatonalización del centro supuso la remodelación de más del 50% de los establecimientos comerciales que había en la zona. Claro, eso es un movimiento económico, es un impulso económico que amparado por el gobierno de Juan Viva, por un gobierno de Juan Viva. Luego, no coincido en absoluto, sinceramente, con que haya habido desidia por parte de los gobiernos de Juan Viva en relación con el desarrollo económico y con el empleo. Que probablemente no se ha sido todo lo eficiente que nos gustaría, indudablemente. El hecho de que haya más de 12.000 personas apuntadas al paro es una mala noticia para cualquiera y para cualquier gobierno, y nadie se puede poner una medalla con esa cifra. Pero no puedo compartir que haya habido desidia por parte de los gobiernos de Juan Viva. Guillermo, pero ¿qué le podemos decir a una familia que tenga un miembro, 2 miembros de desempleo? ¿Qué expectativa le podemos dar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cómo crees tú que va a mejorar o a evolucionar la situación? Indudablemente, bueno, pues habría que analizar la situación de cada uno de ellos, ¿no? Y habría que analizar... No, me refiero a la situación. Bueno, es posible que dentro de 3 años el número de parados se baje un 20%... Habría que analizar, insisto, la situación de ellos, ¿no? Es decir, si son personas que no tienen formación, pues lo que hay que intentar es facilitarles formación para que puedan, bueno, pues tener más posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Hombre, la varita mágica lamentablemente no la tenemos, entonces ni la tenemos nosotros, ni mucho me temo la tenga el PSOE, ni la tiene Caballa. Ya quisiéramos todos los que estamos en esta mesa hacer así y decir, mañana 5.000 puestos de trabajo y el año siguiente otros 5.000 y hemos acabado con el paro. Eso, sinceramente, creo que no es posible. ¿No crees que igual el problema no es hacer con la varita mágica y crear 5.000 puestos de trabajo, sino crear, no te voy a decir 5.000, pero crear 100 empresas que generen esos puestos de trabajo? Bueno, a la hora de abordar el problema del paro no es... En eso estamos. Yo creo que hay que poner mecanismos. Las cifras que aportaban ustedes en el documental, en el documento de referencia, acreditan un poco cuál es la estructura económica de Ceuta. Servicios fundamentalmente, obviamente agricultura nos olvidamos porque no tenemos espacio para ello, ni ganadería, ni sector primario. La industria tampoco se da las circunstancias para el desarrollo de la industria en Ceuta porque tenemos escasez de superficie, el recurso energético escasea, en definitiva no se dan las circunstancias para que, salvo que sean industrias ligeras de transformación, al amparo de las reglas de origen, difícilmente se pueden implantar aquí. Ya quisiéramos tener aquí una central
central de Toyota o de Renault o de cualquiera de estas, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Entonces hay que centrarse en el sector servicios, hay que mantener el esfuerzo de las administraciones públicas, tanto la estatal como la local, que son el motor que hoy por hoy impulsa más del 50% del Producto Interior Bruto local, y después pues intentar facilitar en la medida de lo posible el desarrollo de la actividad comercial, la actividad turística, la actividad vinculada al puerto, y creo que esos son los nichos en los que hay que seguir trabajando. ¿Qué propuestas se hacen desde el PSOE? Bueno, nosotros desde el PSOE en su momento ya presentamos en nuestro programa electoral un modelo de proyecto económico para la ciudad, ¿no? Creemos que eso para nosotros marca la diferencia respecto de lo que tenemos actualmente en el gobierno. Como insisto, se han hecho cosas, eso sí, pero desde luego pasamos de 3.000 a 12.000, insuficiente. Quizá en Ceuta... Una evolución que también se ha producido en la península, no solo específica de Ceuta. No tan acusada. Bueno, eso también es cierto, pero bueno, que no es un problema exclusivo de Ceuta, ni es un problema que se produce... El problema en Ceuta se produce por un agotamiento de un modelo productivo que había en el pasado y la incapacidad de los nuevos gobernantes para encontrar una nueva alternativa económica. Nosotros, ¿Qué alternativas se proponen? Efectivamente, nosotros ya lo propusimos en nuestro programa electoral en las últimas elecciones autonómicas. Precisamente hablamos del tema de buscar alternativas, sobre todo en sectores como pueden ser los de media, alta tecnología. Desde luego, insistir también en el tema del turismo, el comercio, usar el puerto, poner en valor del puerto, etcétera, etcétera. Pero desde luego también tenemos que tener en cuenta que hay que generar más empleo, más actividad económica, y eso se consigue hoy en día a través de empresas que actúen en sectores de media y alta tecnología. Desde luego no creo que podamos tener de la noche a la mañana aquí un Silicon Valley, pero sí que es cierto que esa es una alternativa muy interesante para esta ciudad y nosotros apostamos por ella. Sobre todo para ese tipo de empresas hace falta una formación de élite, de vanguardia, que no hay mimbres para ese cesto hoy por hoy en Ceuta. No necesariamente, y sobre todo lo tenemos planteado en un proyecto a medio y largo plazo. Insistimos, la clave es desarrollar económicamente Ceuta y, como decía el compañero, pues no se puede desarrollar de la noche a la mañana, es un proyecto. Pero hay que tenerlo, primero hay que tenerlo y creerse que esto es posible, porque es así, porque ahora mismo no hay nada. Y de no actuar nos quedamos en la circunstancia en la que estamos, y es con un puerto infrautilizado, con un comercio local que más o menos subsiste y los planes de empleo. Plan de empleo hay que mantenerlo a corto plazo porque efectivamente supone un alivio para muchas familias, pero desde luego no puede ser el buque insignia de la estrategia de empleo de la ciudad. Desde luego el buque insignia tiene que ser la creación de actividad económica a través de nuevos sectores. A partir de ahí los planes de empleo pueden funcionar más bien para actuar sobre sectores de la población pues que tengan dificultades para acceder al empleo. Bueno, pasan unos cuantos años, la situación se mantiene y da la casualidad o se da la circunstancia de que Caballas llega al gobierno. Imagínate esta situación. ¿Cuáles son las primeras medidas que se tomaría desde Caballas para abordar este problema? Medidas concretas, no... Sí, y las traigo. Yo, mira, antes de nada quiero aclarar tres puntos exactamente, ¿no? El primero es que yo en ningún momento en mi intervención he criticado la remodelación del centro. Yo cuando hablo de que hay diferencia entre centro y periferia, no en contra del centro. Por favor, yo creo que toda Ceuta esté avanzada, toda Ceuta crezca, toda Ceuta mejore. A nosotros no hacemos nuestro discurso hacia enfrentar unos contra otros, en absoluto. Porque esto lo hemos visto, cuando nosotros hemos hablado del Monte de Tortuga, todo el mundo ha girado el debate a que nosotros estamos en contra del ejército. Por favor, estamos hablando de aquí de una cuestión de legalidad. Cuando hablamos del tema de centro y periferia, ya están estos poniendo en contra la periferia y contra el centro. No. Nosotros hablamos de lo siguiente, hablamos de que desgraciadamente en Ceuta tenemos un alto nivel de desigualdad, en todos los sentidos, en infraestructura, en calidad de vida. Vemos que hay gente que subsiste con 400 euros, 360 euros. Esto es Ceuta, ¿eh? Has hablado del polifuncional, es que yo vengo del Príncipe. Me gustaría saber cuál fue la última vez que visitó el polifuncional de Ceuta. Hace 15 días. ¿Cómo está la situación del polifuncional? Porque cuando sube la administración está de lujo. Pasa la limpieza, hace también hace acto de presencia, hay más seguridad. Yo trabajo en una entidad que trabaja en el Príncipe, que es Procesa, y asisto bastante a menudo a reuniones con mis compañeros. Me parece perfecto. El ratio de paro juvenil en la zona, ¿cómo es? El ratio de fracaso escolar en la zona, ¿cómo es? Me gusta que también diga que visita menudamente, de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, continuamente el Príncipe, perfecto. Usted sabe que hay zonas sin alumbrado público, zonas sin asfaltado. Ayer, por ejemplo, no había cobertura.
no había cobertura. Yo en mi casa pues no tenía cobertura, no podía comunicarme, no tenía ni para llamar. Entonces, no sé, tengo más facilidad de coger cobertura de Marruecos por cuestiones geográficas, vale, lo entiendo, pero operadores nacionales, operadores que trabajan en España, no me dan esa cobertura. Eso me parece también un índice de esa desigualdad que existe entre centro y periferia. ¿Por qué decimos esto? Porque creemos que hay que trabajar, hay que felicitar cuando se hacen cosas buenas. Nosotros no nos avergonzamos de ello. Cuando el Partido Popular acierta en alguna medida, decimos, oiga, han acertado en esta medida. Muchas de las propuestas que van al Pleno se aprueban por unanimidad. No nos engañemos. ¿Por qué? Porque hay un consenso, hay un debate, hay un diálogo y se puede llegar a medidas de consenso y a medidas que afectan al interés general y por lo tanto que nos pueden beneficiar a todos. Por lo tanto, aquí el debate, mi intervención no es en absoluto en contra del centro, no, todo lo contrario, sino que hay que elevar hacia un estatus mejor a la periferia y en general a todas aquellas zonas, independientemente de donde estén, que estén en una situación de diferencia que dan lugar a una Ceuta de primera y una Ceuta de segunda. Punto número 2. Y entro brevemente a responderte porque no me gusta para no alargarme. Nosotros, evidentemente, como viene, nosotros lo bueno es que en la hemeroteca está ahí, ¿no? Y siempre puede uno refutar y contrastar lo que uno dice y lo que deja de decir. Caballés ha defendido en repetidas ocasiones dotar a Ceuta de un parque tecnológico, por ejemplo. Evidentemente, ahora mismo lo que decía antes, si Ceuta no tiene porque económicamente no se puede, ¿no? Cuando habla de un reciclaje laboral, evidentemente hay que dotar a esos parados de una formación que les ayude a integrarse en el mercado de trabajo, que les ayude a encontrar un puesto de trabajo, y si puede ser a largo plazo, no temporal. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo por mi formación y por mi experiencia, yo he estado en Barcelona y te comento una anécdota, ¿no? Yo he trabajado en una fundación que su ítem, digamos que su target empresarial era el de fomentar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Usted sabe que venían a buscar empresas catalanas y españolas el parque tecnológico de Tetuán, que está a 40 kilómetros de Ceuta? Está a 40 kilómetros de Ceuta. Esta gente ha pensado de que la construcción y tal, esto igual no tira para adelante. Vamos a buscar una alternativa. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que genera empleo? ¿Qué es lo que genera crecimiento? La tecnología. Pues vamos a poner un centro de FP que se encargue de las materias dedicadas a las nuevas tecnologías, a la tecnología de la información y la comunicación. Por cierto, no sale caro. Segundo, vamos a dotar unas infraestructuras y unas bonificaciones fiscales. Nosotros desde Ceuta, evidentemente, dentro de nuestro ámbito competencial, podemos ayudar a que atraemos esa inversión. ¿Cuál es el objetivo último? Que vengan inversiones, que vengan empresas privadas y que digan, quiero invertir en Ceuta, quiero poner una empresa, porque tengo un parque tecnológico, tengo un centro FP que me puede dotar de recursos humanos formados. Digamos que hablamos de cuestiones que no requieren demasiada élite, no es cuestión de élite, no hablamos de materia de trabajo realmente tecnificado, muy complejo, no estamos hablando de ingenieros informáticos, que por cierto, nuestros centros universitarios en Ceuta, la UNED, hay una ingeniería informática. Podríamos aprovechar eso. ¿Por qué no se aprovecha? Entonces, eso es la alternativa que nosotros debemos de buscar. Cuando hablamos de turismo, evidentemente, mira, hablando de otro ejemplo, te he puesto el ejemplo de Tetuán, te voy a poner el ejemplo de Tánger. Yo cuando accedo a Tánger, lo primero que me encuentro es Visit Gibraltar. Visita Gibraltar. Me lo encuentro en la entrada de Tánger. Aquí yo no he visto, en Algeciras en ningún momento he visto Visita Ceuta. O en Málaga. Mira, fíjate, yo soy miembro del Consejo de Administración del Puerto de África, como digamos, representando a Caballas. Y el último consejo, pues, de lo que se estuvo debatiendo es del papel que está jugando, por ejemplo, pues, el convenio de management que liga al Puerto de África con la empresa, en este caso no tengo por qué decir su nombre, bueno, sí, luego sí, no es que sea nada privado, pero bueno, que se puede decir. Total, la cuestión es la siguiente. Cuando decimos que esta empresa que se encarga de atraer turistas a Ceuta, ¿cómo? Dice, sí, yo lo hago. Cojo un folleto de nuestro grupo hotelero y Ceuta ahí en un puntito, en un rinconcito, está ahí Ceuta, ya hemos hecho publicidad. Yo me pregunto, ¿hacemos publicidad, por ejemplo, de la gente que viene a la Costa del Sol o viene al sur y decimos, oiga, tenemos Ceuta, está cerca, pasen ustedes, visiten Ceuta, con bonificaciones en el ferry, con bonificaciones en los hoteles? Tenemos cosas dentro de nuestras competencias, dentro de nuestro marco competitivo, y por cierto, la respuesta global y unánime de ese consejo fue positiva, fue de que es cierto, de que hay cosas que se pueden hacer y no son complicadas. Son cuestiones que son prácticas, que no tienen por qué entrar en el marco competencia, que si Estado, que si comunidad autónoma. Y luego, en cuanto a nuestras medidas, ¿no? Le he dicho en el último programa electoral nuestro, nosotros propusimos como medidas inmediatas el crear un plan de empleo para menores de 30 años, creo que es fundamental. Estamos hablando de un paro juvenil del 72%, es inasumible. Hemos hablado de dotar a Ceuta de un parque tecnológico, que creo que puede ser una alternativa económica y que puede generar puestos de trabajo y lo que es más interesante, puede traer inversión. ¿Pero por qué crees tú que una empresa
teniendo un parque tecnológico en Ceuta, teniendo gente formada en Ceuta, aparte por el tema de las bonificaciones, ¿por qué crees que puede venir a Ceuta y no se puede quedar, por ejemplo, en Málaga, en Cádiz por cuestiones geográficas? Oiga, nosotros o en Sevilla, mismamente, que tiene un acceso más rápido a Madrid y una infraestructura. Pero es que nosotros tenemos que aprovechar nuestra situación geográfica. Ceuta tiene el privilegio de estar en el medio, literalmente. Tenemos a Europa y tenemos a África. Y sabemos que muchas empresas europeas están invirtiendo en África y buscan un punto de partida, una plataforma para saltar. Nosotros tenemos África, estamos en África. Tenemos todas unas economías emergentes que buscan bueno, bonito y barato, que buscan tecnología, que buscan información, que buscan conocimiento, que buscan... Y además lo europeo está bien valorado, por lo tanto nosotros podemos aprovecharlo. Si nosotros podemos hacer la función de plataforma de estas empresas europeas para dar el salto a África, oiga, ¿por qué no? Si podemos aprovechar de decir, oiga, nosotros podemos ofreceros, ya sea con la fibra óptica, ya sea cuando se pueda, cuando al final la consigamos implantar en toda Ceuta, pero bueno, si conseguimos dotar esa infraestructura tecnológica, de esa infraestructura de economía del siglo XXI, de formar a nuestros jóvenes en esos sectores, nosotros al fin y al cabo podremos llegar a esa situación en que digamos, nosotros somos, ese punto geográfico nos va a ayudar a generar dinero, a generar riqueza y a generar puestos de trabajo. Otro punto, porque hay más medidas, si quieres consigo... ¿Ves ahí un nicho de empleo en la propuesta? Sí, yo coincido. Es decir, ¿qué es lo que están proponiendo, en este caso desde Caballé, desde el Grupo Parlamentario Socialista? No es una medida que hayan inventado ellos. Quiero decir, es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, lo he comentado anteriormente. Ambos discursos, más o menos parecidos, coinciden. No, ahí es donde voy a replicarle. Coinciden con el planteamiento del Gobierno y del Partido Popular. De hecho, hay un problema que estaba refiriendo el representante de Caballas en este debate, que es cierto, que hay un problema de infraestructura para poder llevar a cabo el desarrollo tecnológico. Y ese es el principal problema, o el primer problema que hay que resolver para poder ir pensando en otros proyectos, como con gracejo decía el representante del PSOE, no vamos a convertir esto en Silicon Valley de la noche a la mañana, pero bueno, vamos a empezar a tener como mínimo la infraestructura mínima necesaria para poder hacerlo. Y ahí el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho inmediatamente es dotar con 2.400.000 euros en la implantación de un nuevo cable submarino de fibra óptica que conecte la península con Ceuta para no estar en manos de una única empresa, para que no se produzcan los fallos, como bien refería el representante de Caballas, desconocía ayer mismo en la Barrera del Príncipe, de falta de cobertura. Lo primero que hay que hacer es dotar de cobertura a esta ciudad para poder ofrecer a una empresa de manera seria y no tomarle el pelo, que aquí podemos implantar una plataforma tecnológica de desarrollo de software o de call center o de apuestas online o de turismo online o de lo que sea. Pero lo primero, para ser una administración seria, es tener las infraestructuras adecuadas. Y esas infraestructuras adecuadas pasan, para empezar, por una cosa tan sencilla como lanzar un nuevo cable de fibra óptica. Y eso el Gobierno del Partido Popular lo ha reflejado en un programa operativo y lo ha dotado con 2.400.000 euros y se va a poner en marcha en breve plazo. Es el primer paso para poder soñar con que Ceuta algún día pueda tener un nicho también seamos realistas. O sea, no vamos a absorber a los 12.000 parados que hay en Ceuta por las nuevas tecnologías, pero indudablemente de allí pueden salir 2.000 o 3.000 puestos de trabajo en los que creo que todos coincidimos. Pero el primer paso está dado, que es dotar presupuestariamente, y ahora mismo se está elaborando el proyecto técnico para poder sacar a licitación ese proyecto, ¿no? En el ámbito del desarrollo turístico, pues indudablemente, el que está aquí modestamente ha sido responsable de la política turística durante 4 años, o fue responsable de la política turística durante 4 años en el Gobierno de la ciudad. Es difícil porque ciertamente hay una serie de hándicaps. Me hacía gracia el comentario que se hacía desde Caballas en relación con la posibilidad de anunciarnos en Marruecos. Este que está aquí lo intentó hacer campañas de promoción directamente, no en Marruecos, en Andalucía, por ejemplo, directamente en Marruecos, y no pudo ser. Y yo creo que el debate, lo debemos dejar ahí, no hace falta dar mayores explicaciones de por qué no pudo ser. Con fondos públicos y oficialmente, esta administración no se le permitió que hiciera promoción al otro lado de la frontera, directamente. Utilizamos incluso otros elementos. Empezamos a hacer anuncios en determinados medios de comunicación sin que apareciera el logo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin que apareciera servicios turísticos de Ceuta, sino que era Feria de Ceuta, Parque Marítimo de Ceuta, pero siempre de una manera ambigua y sin ningún tipo de logo. Se hizo hasta directamente. Contratamos a empresas para que hicieran directamente labores de buzoneo. Llegamos a un acuerdo con la Confederación de Empresarios para promocionar
en determinadas personas influyentes y sectores influyentes de Marruecos, porque ellos conocían y tenían la red, y fue la propia Confederación Empresaria la que se encargó de esa distribución. En todas las urbanizaciones de la zona norte durante el verano dedicamos a personas a ir allí continuamente a repartir folletos, buzonear y a hacer campañas. Bueno, o sea, hacer lo que se puede. Una campaña de promoción a nivel nacional cuesta muchísimos millones, muchísimos millones de euros. No digo toda la península, yo me refiero a vamos al... Y convenios turísticos y convenios con entidades para llevar a cabo paquetes turísticos se siguen firmando. Yo ya no estoy en el área de turismo, no sé si ustedes algunos están en el Consejo de Administración de Servicios Turísticos, pero saben que se firman anualmente con varias entidades convenios de promoción turística de Ceuta, con paquetes combinados, de barco, alojamiento, incluso con excursiones a Marruecos, que creemos que es un atractivo interesante. Es decir, yo creo que el esfuerzo se hace. Hacer una gran campaña de promoción cuesta muchísimos millones de euros y además, lamentablemente, se nos vienen abajo en muchas ocasiones una posible campaña con una portada que pueda salir en El País, en el Mundo o en el ABC o cualquier noticia relacionada con la inmigración, el yihadismo o cualquier otra cuestión. Y una campaña que nosotros hagamos, en la que nos gastemos 4 millones de euros en promocionar Ceuta en Antena 3, en Telecinco o en La Sexta, puede venirse abajo en un solo día con una portada que salga en la prensa nacional diciendo que aquí han detenido a 4 o 5 o lo que sea, ¿no? Yihadistas, o que hemos tenido cualquier otro problema de droga o cualquier imagen negativa que lamentablemente es muy difícil levantar y es la que se tiene en buena medida de nosotros. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que coadyuvar, hay que sumar esfuerzos. Creo sinceramente que las ideas son comunes, es decir, que en el fondo todos más o menos tenemos un planteamiento parecido y que se están poniendo los mimbres para que se lleve a cabo. Entre otras cosas porque es que además están consensuadas, es decir, que es que no es patrimonio ni del Partido Socialista, ni de Caballa, ni siquiera del Partido Popular. Son ideas que se plantearon en una mesa y que se están poniendo en marcha. Pasa que parece que igual el progreso, la velocidad, la implantación de estas medidas no es lo suficiente ágil. Hablabas de la fibra óptica, ese servicio todavía no existe en Ceuta, con el segundo cable. Ese servicio ya está en la península. La facilidad para acceder a un hotel de la Costa del Sol, de la Costa Brava, de cualquier punto del Mediterráneo, no es la misma que existe para un turista de la península que venir a Ceuta. O sea, siempre vamos un paso o varios pasos por detrás, bueno, en referencia a nuestros competidores, tanto de la parte de Marruecos como de la península. Sí, bueno, en el aspecto turístico, como usted dice, nuestros competidores o nuestros compañeros de viaje, ¿no? Porque yo creo que hay que intentar utilizar para la zona norte de Marruecos. Nosotros somos un punto atractivo porque le ofrecemos cosas que no tienen a lo mejor al otro lado de la frontera y viceversa. Para las personas que están haciendo turismo en la Costa del Sol o en la Costa de Cádiz, Ceuta tiene ese punto exótico que no tiene en la zona de la Costa del Sol y la Costa del Cádiz. Entonces yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio entre bueno, intentar fomentar el turismo de ambos lados de la frontera, pero eso, de una manera, hacía usted alusión a que no se hace, los pasos son muy lentos, el presupuesto es el que es, ¿no? Reconozco con el representante de Caballas que otro del segundo gran problema que tiene la ciudad, o íntimamente relacionado con la política o con el desempleo, es la situación social de muchas personas. Por eso el esfuerzo prioritario en estos momentos también por parte del Gobierno de la ciudad es el de dotar recursos para atender esos servicios sociales con más o menor éxito, pero intentar llegar al mayor número de familias para que, bueno, esa brecha cada vez sea sí, menor. Es lo que le comentaba al principio. Parece que la política social es un éxito en el sentido de que ha venido mucha gente en situación precaria económicamente y, digamos, buscando refugio durante estos años de crisis en Eso Ceuta. es así. Falta valorar un poco la política de atracción de inversiones privadas. Me imagino que también ves el posible futuro de Ceuta en el sector servicios, pero ¿cómo hacemos para atraer esas inversiones de fuera o generar inversiones desde la propia Ceuta? Bueno, ahí hay básicamente dos cuestiones. La primera, crear la infraestructura, no solo las infraestructuras que puedan permitir a esas empresas la implantación, sino también el régimen jurídico que haga atractivo venir a Ceuta a invertir. A mí me llamó la atención, hace poco se publicó el informe Doing Business de España, en el que salíamos como la ciudad en la que era más complicado empezar un negocio, donde más trámites se exigían, donde más complicaciones había frente a otras de nuestro entorno, concretamente de toda España, y quizá éramos una de las más complicadas de toda la Unión Europea. Creo que eso es un buen punto de partida para empezar a trabajar a la hora de crear las condiciones de atracción de inversión. Fundamental. A partir de ahí, no podemos olvidar que la atracción de la inversión en la ciudad es un elemento que nosotros lo traemos por una cuestión de interés local. ¿Cuál es?
mejorar las condiciones, mejorar las cifras del paro que tenemos actualmente. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos planteado el proyecto económico para la ciudad de Ceuta, empezar a trabajar en la formación de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, para, sobre todo aquellos que están en situación de desempleo, desgraciadamente, para dotarlos de herramientas intelectuales y de conocimientos suficientes como para hacer una mano de obra de calidad que permita a esas empresas no solo encontrar la infraestructura, no solo encontrar el régimen jurídico adecuado, sino también los recursos humanos que requiere todo negocio para empezar a funcionar con éxito. A partir de ahí, yo he estado 2 años dirigiendo un centro de formación para el empleo y sinceramente la cantidad de talento que he visto ahí en nuestros jóvenes en Ceuta es increíble, es tremendo y es una pena tremenda que todo ese talento esté desperdiciado porque es que no estamos avanzando en ese camino. Por eso ahí hay 3 patas. La primera, infraestructura; segunda, régimen jurídico; y tercero, formación de nuestros jóvenes. ¿Cómo se ve desde Caballas? Bueno, ha explicado Guillermo que hay mucha dificultad, sobre todo un coste económico elevadísimo para proyectar la imagen, la oferta turística de Ceuta. La otra oferta, la oferta que puede suponer Ceuta para la empresa privada, en cuanto al régimen de bonificaciones, ayudas, ¿crees que esa oferta se ha proyectado al resto de la península? ¿Las ventajas de Ceuta en ese campo? Yo antes de nada quiero discrepar sobre una cosa que se ha dicho que no comparto en absoluto, tanto yo ni la formación a la que vengo a representar, que es Caballas. Y es lo siguiente: decir que las políticas sociales en Ceuta son un éxito, perdona que no estoy de acuerdo. Cuando decimos que la inversión en políticas sociales aumenta o baja, eso tenemos que ver en su impacto en la sociedad. Si vemos que desgraciadamente nuestra ciudad, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestras amistades, la ratio de pobreza ha aumentado, es que estamos hablando yo el otro día estuve viendo el último informe de la EPN sobre Ceuta y es catastrófico. Es que claro, eso es cierto, pero sí, pero no, porque esto es el hecho de que una persona que esté en paro, que se encuentre en paro en la península, venga a Ceuta, y una persona que esté en paro en Ceuta no vaya a la península, eso es un indicativo de algo. Pero yo digo una cosa: decir que la gente que ha venido a Ceuta, que gente que estaba parada en la península ha venido a Ceuta, y que el problema del paro ha sido importar parados, eso es mentira. Eso no es cierto. Entonces, eso, discúlpame que discrepe, ¿cuál ha sido el problema entonces? No, porque si no se ha destruido empleo. No, el problema es el siguiente: es que no tenemos si tenemos las mismas personas trabajando que teníamos hace 8 años, mire, ¿por qué hay más paro? Vamos a llamar las cosas por su nombre. El problema es que aquí teníamos un sector que se ha muerto. Teníamos gente que se dedicaba a ciertos sectores económicos que están muertos. Y por lo tanto, la ciudad, el gobierno de la nación, la gente que debe de poner encima de la mesa soluciones, no implantó estas soluciones. Cierto, sabemos cuáles son sus problemas. Si decimos que, por ejemplo, el turismo, usted sabe perfectamente que el principal problema del que se queja el turista, en este caso el turista marroquí, no es ni más ni menos que la frontera. Vamos a hablar claro: no es tanto la publicidad, no es tanto la infraestructura hotelera que tenemos en Ceuta, no es tanto la política turística que se desempeña, sino que el turista, cuando viene quejándose, te dice lo siguiente: el problema que tiene Ceuta se llama la frontera. Y la frontera en todos sus sentidos, tanto del lado marroquí como del lado español. Por lo tanto, vamos a intentar ver dónde está el problema para poder dar una solución a esa realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de por qué no traemos inversión extranjera, no, por qué no traemos capital privado, por qué no traemos inversión privada a Ceuta, usted mismo lo ha dicho. ¿Es por qué? Porque Ceuta no está dotada de la infraestructura necesaria para desempeñar... Yo no he dicho eso. Bueno, yo no he ya dicho lo digo yo, Ceuta, para a nivel el aspecto tecnológico sí, para el resto de actividades no. De hecho, nada más que hay que darse una vuelta por Ceuta para ver las grandes marcas multinacionales españolas y extranjeras que han venido a Ceuta los últimos 15 años. Dese usted un paseo por la calle Real y verá usted empresas que se han implantado en Ceuta en los últimos 10 años que antes no estaban. Vaya usted a la avenida Cañonero Dato y verá usted 4 o 5 empresas de ámbito nacional e internacional, y el capital privado, ese no se mueve porque no se mueve por las administraciones o tal, se mueve porque ha visto el negocio y porque se han dado las circunstancias objetivas para invertir. Si no, nadie invierte, ni nadie da duro a 4 pesetas. Eso es una obviedad, la gente no invierte si no gana dinero, pero aquí vamos a... Si no gana dinero y si no se dan las circunstancias para invertir, y aquí en Ceuta se han dado las circunstancias para que esas empresas nacionales hayan venido a Ceuta. Y después dice usted que aquí se ha producido una destrucción de empleo y no es cierto. Usted respóndeme entonces, si el panorama es como usted lo plantea y como lo plantea el gobierno del Partido Popular, la pregunta es la siguiente:
el crecimiento de la pobreza en Ceuta, ¿a qué se debe? ¿Por qué tenemos 40.000 pobres? ¿Por qué tenemos una tasa de exclusión social de las más altas de España y de la Unión Europea? ¿De dónde ha salido esa gente? La pregunta es esa, es decir, si la situación es tan bonita y tan perfecta en Ceuta... No, es que nadie está poniendo una ciudad perfecta, ni mucho menos. Es una ciudad que tiene muchos problemas, y lo he comentado varias veces en el debate. No me habrá escuchado a mí decir en ningún momento que la situación sea perfecta. No, pero en ningún vamos a ver, momento. es que al final He dicho, hombre, lo que es cierto es que hay un esfuerzo importante en materia de acción social, que será insuficiente, lo dije antes y usted lo podrá ver en el vídeo después, que probablemente sea insuficiente para abordar a todo el mundo. Pero claro, ahora mismo hay formaciones políticas que están inventándose el tema del alojamiento alternativo. Me gusta que hay 400 familias que viven en un alojamiento que está pagando la administración local. ¿La está pagando el ayuntamiento el alojamiento? Nosotros hicimos una propuesta para el tema de la vivienda, por ejemplo. Entonces, hablamos de para que se haga usted una idea, 400 familias, estamos hablando a lo mejor de 2.000 personas o 1.000 y pico personas que están viviendo en una casa que pagamos entre todos, ¿no? ¿Está cierto? Y es una cosa absolutamente necesaria e imprescindible. Nadie dice lo contrario. Quiero decir que el esfuerzo que se está haciendo en materia social es pues fundamental e importantísimo. Y no estoy de acuerdo en absoluto, porque es una cuenta muy sencilla. Si aquí hay 20.000 personas trabajando en el año 2008 y en el año 2015 hay 20.000 personas trabajando, ¿cuántas personas han perdido su puesto de trabajo? Ninguna. Porque son las mismas personas que estaban trabajando aquí que las que estaban trabajando aquí. ¿Por qué hay más personas apuntadas al paro? Pues sencillamente hay más personas apuntadas al paro porque hay más población en Ceuta, porque ha crecido la población de Ceuta en cerca de 10.000 personas en los últimos 10 años. Esa es la realidad. Es que no son cifras que no se puedan discutir, es que no se pueden discutir las cifras. Es que hay personas que han perdido puntualmente su puesto de trabajo, indudablemente. El sector de la construcción, probablemente, estoy de acuerdo con usted, ha perdido importancia porque, bueno, la crisis económica ha afectado a las administraciones públicas y hay mucha menos inversión pública. Y también hay mucha menos inversión privada en materia de construcción y edificación. Pero alternativamente se han creado puestos de trabajo en otras áreas, en el comercio, en el turismo, en la hostelería, y por eso hoy hay 20.000 personas trabajando. No ha habido destrucción de empleo, no es el mismo problema que se ha producido en el resto del país. Aquí lo que ha habido es un incremento de personas apuntadas al paro, un incremento de población y un incremento de población que no ha accedido a un empleo. O sea, usted dice que se ha creado empleo en Ceuta. Yo no he dicho que se haya creado empleo en Ceuta, he dicho que no se ha destruido. Yo pregunto, ¿se ha creado empleo en Ceuta? No se ha destruido. ¿Se ha creado empleo en Ceuta? Porque estoy diciendo, no se ha creado ni se ha destruido. En estos últimos 8 años, desde que está Juan Viva, se ha creado mucho empleo en Ceuta. Yo te hago la misma pregunta que me hacen a mí cada día, tanto en el Grupo Municipal Caballas como en mi barriada de la que vengo yo. Y la gente dice lo siguiente: ¿cuándo va a haber trabajo en esa ciudad? Yo tengo que irme a buscarme la vida a la frontera, aunque asumiendo todos los riesgos. ¿Por qué? Porque no tiene alternativa. Gente que está en una situación extrema. A esa gente yo que le tengo que responder. Cuando le decimos que, primero, no hay inversiones, la situación de las barriadas es extrema, falta infraestructura, claro que hay un déficit de infraestructuras, no podemos negar eso. Yo le puede citar nombres de calles. Yo le he dicho en algún momento que hay un déficit de infraestructura, que esto está diciendo cosas que yo no he dicho. No, pero a nivel de economía, claro, si tenemos zonas sin asfaltar, si por ejemplo uno de los principales pulmones, que es el del Tarajal, que es el de las naves, no es suficientemente accesible, que hay tramos que están ahí con las losas en el suelo que llevan no meses, sino años que están ahí, oiga, pues hay un déficit de infraestructura. Si no tenemos ni las vías para acceder a una zona comercial, hay un déficit de infraestructura. Si hay un déficit de infraestructura, que no solamente tiene que ser viaria, también hablamos a nivel de seguridad, a nivel de gestión, hay un déficit. Si todo eso se repercute en lo siguiente, y es que no hemos creado actividad económica, no hemos creado empleo, y la gente, o sea, es decir, hay un 72% de paro juvenil, y ese porcentaje no ha cesado en aumentar. Hablamos de que la pobreza ha aumentado. Si hemos conseguido no destruir empleo y hemos creado empleo y el único desempleo que existe es gracias a la gente que ha venido desde fuera, nosotros vamos a preguntar las cosas. Vamos a ver, esta gente, porque precisamente el principio por muchas cosas no es precisamente atractivo para que la gente venga a vivir en él, pero vamos a ver, la gente que está ahí, la gente que está en otros puntos de Ceuta, que la pobreza ha aumentado, pues si la pobreza ha aumentado aún habiendo empleo, yo no me lo explico, no lo entiendo. No, es que no se ha creado empleo, es que le estoy diciendo que lo que no ha habido es destrucción de empleo. Por lo tanto, si no se ha creado empleo, es que no ha habido las políticas que se han llevado a cabo. Eso no significa que haya habido destrucción. Quiero decir, es que el paro no ha crecido como consecuencia de que se haya perdido empleo. El paro ha crecido porque ha venido más gente a Ceuta, ha venido mucha gente a Ceuta, han venido 10.000 personas en los últimos 10 años. ¿Usted estuvo cuando se publicaron las listas del plan de empleo? ¿Y yo estaba donde estaba? Aquí no, cuando se publicaron, usted estuvo presente en el momento en que la gente vino a ver si su nombre salía o no salía y que la gente tuvo que incluso increparle en alguna situación fruto de la impotencia al presidente Vivas, pues
esa situación dramática que viven diariamente? Usted ¿Usted está presente? Conozco perfectamente la situación No, yo dramática de la pregunto que si usted usted me estaba está presente hablando. ese día. Yo no Pregunto si estaba usted estaba- presente en la lista de... No, el día que se publicó Yo la lista estaba del- presente. del paro Y no yo le estaba. puedo asegurar Pero que la están gente... otras No, otras disculpe. circunstancias porque conozco No. Ceuta, porque la he vivido Evidentemente, y porque la evidentemente. vivo. Pero yo le puedo asegurar que la gente que estaba presente en ese día, en ese momento, cuando se publicaron las listas de plan de empleo, esa gente no venía ni de Gijón, ni de Madrid, ni de Asturias, ni de Cataluña, ni de Valencia, ni de Murcia. Era gente de Ceuta de toda la vida. Y gente que te estaba diciendo que llevo años en el plan de empleo y no he salido. Sí, no, Gente que te decía que llevo años buscando trabajo y no hay manera. Hijos míos que han estudiado, que tienen sus carreras, que tienen su bachiller, que tienen su FP y están en la calle. Eso, a esa señora cuando me pide respuestas, porque la gente cuando viene enfadada y justificadamente enfadada, y pues pone evidentemente todo el mundo en el mismo saco, yo creo que lo hemos visto todos los grupos, pero tú tienes la obligación de darle esa respuesta. Y yo me encuentro en esa situación en la que les digo a esa gente, pues es que no tengo respuestas para darle a esa señora, porque sé que lo que dice Pero ustedes es no la tienen respuesta, realidad. pero nosotros sí, las estamos poniendo encima de la mesa. O sea, Pero fíjese usted lo que le estoy diciendo, la gente que se ha presentado, la mayoría, la inmensa mayoría, y eso las instituciones, en este caso el ayuntamiento lo puede demostrar, la inmensa mayoría de gente que estaba inscrita en el plan de empleo, evidentemente esa gente que lleva situaciones de años arrastrando paro y arrastrando desigualdad y arrastrando pobreza, esa gente no viene de la península, esa gente viene de Zurrón, viene de Jadú, viene de Cortijo Moreno, viene de Benzú, viene del centro, viene de Ceuta. Y a mí lo que me parece que es una respuesta frívola el decir de que ha habido un incremento de población, ha venido gente de fuera y gente que estaba parada, que ha venido ¿por qué? Pues que tenemos una política social atractiva y por lo tanto eso es la explicación al paro. Yo creo que una respuesta seria y responsable no debe de ser esa. Evidentemente aquí yo no hago ninguna crítica en que todo es negro, no. Ni nosotros ni Caballes, y usted lo sabe perfectamente, no hacemos ese discurso barato, ese discurso sencillo y fácil. Nosotros creemos que la política es algo serio y responsable. Nosotros criticamos lo que es criticable y lo que me parece a mí es que esta respuesta es totalmente frívola. Vamos a hacer vamos a ir terminando, vamos a hacer una última ronda. Luciano. Para terminar, ¿no? Para terminar. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista no nos vamos a embarcar en esa discusión bizantina de si el empleo ha subido o bajado. Nosotros, primero porque creo que no nos conduce a lugares comunes que puedan servir de apoyo para buscar una solución. Por nuestra parte, entendemos que actualmente la ciudad tiene muchísima proyección, pero hay que saber ponerla en funcionamiento, que el mismo recorrido hacia esa proyección es generador de empleo. Y que por tanto tenemos un modelo que yo llamo que debería implementarse, yo llamo las 3 Es. Primero, economía, hay que potenciarla. Segundo, empleo. Y tercero, equidad en el acceso al empleo. Siempre digo lo mismo. No solamente tenemos un problema de un grado elevadísimo de paro, sino que además ese paro se puede cuartear por grupos en los que vemos que se ve especialmente afectado. Vemos que afecta especialmente a las mujeres, vemos que afecta especialmente a los jóvenes menores de 25, posiblemente hasta 30 podríamos llevar ese límite, y a los mayores de 55 años. Entendemos en ese sentido que no solamente el debate del desempleo en Ceuta se debe centrar en el tema de la actividad económica como motor de generador de empleo, sino también debe centrarse en la búsqueda de la igualdad de oportunidades en el acceso a ese empleo. Y a partir de ahí, elaborar planes de empleo, programas específicos para esos sectores, tanto de recualificación, de formación. Nosotros, desde esa perspectiva, estamos del lado de la solución. Y nuestro programa está ahí, el grupo lo está intentando aplicar día a día, intentando promover desde la posición en la que tenemos, y desde luego estamos abiertos a ofrecer todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia a la hora de buscar una solución para la ciudadanía de Ceuta, que al fin y al cabo suba el empleo, baje el empleo, lo que sea, eso es lo que le importa al ciudadano, que le arreglemos sus problemas. Bueno, ¿qué le dices tú a los ciudadanos? Para de aquí a un tiempo ver solución al problema del paro en Ceuta. Si no la ves con la actual administración, desde Caballas se aportaría una visión que diga, bueno, si gobernáramos de aquí a 5 años, 3 años, ¿esto daría un giro o empezaría a cambiar? ¿Y de qué manera? Mire, muy brevemente, Caballas lo ha demostrado desde siempre de que la oposición que lleva a cabo es una oposición constructiva. Nosotros no criticamos por criticar, no hablamos por hablar, sino intentamos llegar a soluciones que la gente perciba. Nosotros no creemos que la política simplemente es subir a la palestra, empezar a hablar, empezar a hacer el discurso barato y luego irnos a nuestras casas, que luego nos aplaudan, y no.
La gente quiere soluciones y nosotros trabajaremos, como hemos hecho siempre, en llegar a acuerdos, en llegar a un consenso, en llegar a que se implanten medidas en nuestra ciudad que generen ese empleo, que generen bienestar en nuestra ciudadanía y que ojalá consiga rebajar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que sufrimos en esta ciudad. Esto nosotros Caballes lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. El Partido Popular y el Partido Socialista y el resto de formaciones son conocedores perfectamente de que nuestra formación política cree firmemente en esta manera de entender la política y al mismo tiempo lo ha demostrado y lo está llevando a cabo. Evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando mediante propuestas, proponiendo alternativas, proponiendo o transmitiendo las denuncias y las quejas, ya sea de los comerciantes, ya sea de los empresarios, ya sea de los trabajadores, para que se llegue a solucionar o en todo caso a disminuir el impacto de la crisis que estamos sufriendo gravemente en Ceuta. Yo creo que la situación a la que hemos llegado es una situación verdaderamente extrema y creo que es nuestra responsabilidad, todos sin excepción, todas las formaciones políticas, de trabajar para dar solución, porque creo que al fin y al cabo hay temas, y creo que lo dije la última vez, ¿no? Pero hay temas que son temas de ciudad, hay temas que van más allá de las siglas, hay temas que van más allá de las sedes o de los intereses de un candidato o de otro, de un presidente, de una formación o de otra. Hay temas que hay que darle solución, ¿por qué? Porque la ciudadanía nos lo exige y nosotros tenemos la obligación de trabajar para eso. Guillermo, ¿qué se le dice a los 12.853 personas de desempleo desde el PP? ¿Qué esperanza pueden tener? Bueno, pues reitero un poco mi primera intervención, ¿no? Es un dato, como decía el presidente Vivas ayer, del que no nos podemos felicitar, ni siquiera aun cuando en el mes de octubre haya supuesto una rebaja respecto al número de desempleados del año anterior. No vamos a engañar a nadie, es consecuencia del plan de empleo y no es consecuencia de otra cuestión, ¿no? Después, bueno, del Partido Popular no tenemos indudablemente la exclusividad en cuanto a los buenos planteamientos para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y también lo hemos demostrado abiertamente, bueno, siendo receptivos a las buenas iniciativas que hayan podido venir del Grupo Socialista o de Coalición Caballa, hasta el punto de que se firmó una hoja de ruta que es la que se desarrolla en la mesa se desarrolló de la Mesa por la Economía en el Plan Estratégico de Ceuta, que estaba consensuado por las tres formaciones políticas y, como dije antes, por los empresarios y los sindicatos, ¿no? Yo creo que, bueno, los ciudadanos de Ceuta deben tener la confianza en la experiencia, en la gestión, tanto del Gobierno de la Nación, que ha revertido una situación de crisis económica lamentable en la que se destruían de cada 2 puestos de trabajo que se destruían en la Unión Europea, 1 era español, y ahora hemos pasado a que de cada 2 puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea, 1 es español. Bueno, pues igual que eso está pasando a nivel nacional, el apoyo del Gobierno de la Nación del Partido Popular, junto con el que se está planteando y las medidas que se están implantando por el Gobierno de la ciudad, pues evidentemente no vamos a llegar al pleno empleo. Eso, el que quiera vender esa moto que la venda, pero nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos, pero sí que creemos que como mínimo hay que mantener el empleo vigente, que no es un mal reto, las circunstancias en las que estamos, y además de mantener el empleo vigente, pues ponerlo en marcha, como se están haciendo ya, con dotaciones presupuestarias, contantes y sonantes, las medidas de la Mesa de la Economía, especialmente las del desarrollo tecnológico, el fomento del turismo, medidas de reactivación del sector comercial y fundamentalmente captación de inversores para, bueno, proyectos estratégicos en el ámbito comercial, como la superficie comercial que se va a implantar en el Sardinero y de la que no voy a hablar de la marca y de la compañía, pero que en próximas fechas se pondrá en marcha. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el debate de hoy. Les citamos la próxima semana a un nuevo debate, a un nuevo tema que volveremos a tratar aquí en Faro Televisión el próximo jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias.